Buenos días o buenas tardes a todos los que se estén sumando. Bienvenidos al webinario de hoy sobre la protección climática. Mi nombre es Maekeva. Antes de empezar, me gustaría hacer algunos comentarios. Por favor, utilicen la función para poder cambiar el nombre, para poder ver su nombre y afiliación. Recuerden que este es un seminario público y todo lo que se haya discutido va a estar disponible en el sitio web. Cualquier pregunta que tengan durante el webinario, por favor, escríbanlo en la zona de preguntas y respuestas y nosotros vamos a intentar responderlos. También hay interpretación simultánea al español y al francés. Para accederlo, hagan clic en el globo en la parte inferior de la pantalla y seleccionen el idioma de su preferencia. Ahora le paso la palabra a Susini Kiema, que va a hacer las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Nyakuti. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, depende de donde se encuentren. Gracias por acompañarnos en este seminario web del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible para debatir las conclusiones de un reciente informe del SSD elaborado por Lía Salvatore que analiza el grado en que los inversores en combustibles fósiles recurren al arbitraje inversor-Estado y considera las implicaciones para los gobiernos que persiguen la transición hacia energía limpia. Me llamo Susini Kiema y dirijo la corriente de trabajo sobre inversiones sostenibles en el ISD. Me complace darles la bienvenida en este seminario web, presentar a nuestros estimados ponentes y esbozar nuestro programa de hoy. Lia Di Salvatore es investigadora a nivel de doctorado de la Universidad de Nottingham, cuya investigación se centra en los mecanismos que regulan la industria de los combustibles fósiles en la era del cambio climático, la justicia climática y la resolución de conflictos entre inversores y estados. Estamos encantados de haber colaborado con Lia en la elaboración de este informe sobre el arbitraje inversor-estado en el sector de los combustibles fósiles y estamos deseando que presente las principales conclusiones del estudio. Antes de escucharemos a Greg Mutit, que es coordinador de la corriente de trabajo sobre suministros energéticos sostenibles en el ISD y tiene más de 20 años de experiencia como investigador en materia de combustibles fósiles y cambio climático. Greg nos dará una breve perspectiva de la situación actual de la transición energética y de las últimas advertencias del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Después de estas dos presentaciones nos acompañará un prestigioso grupo de expertos para seguir desgranando y debatiendo las conclusiones y las implicaciones del informe, en particular las resoluciones de conflictos entre inversores y estados y la reforma de los tratados de inversión. Para eso tenemos el honor de contar con dos estimados expertos. Kayla Tienara, titular de la Cátedra de Investigación de Economía y Medio Ambiente de la Universidad de Queens. Recientemente fue coautora de un innovador artículo en Science sobre cómo las disputas entre inversores y estados amenazan la transición mundial de la energía verde. El doctor Bart Kiap Verdip es investigador de la ONG holandesa Somo Netherlands y está especializado en la gobernanza comercial transnacional y la inversión. Además, en particular, en la forma en que los acuerdos de comercio e inversión protegen los flujos de capital transnacionales y en las implicaciones que tienen para el desarrollo económico equitativo y sostenible. En nombre del ISD, les agradezco sinceramente por estar aquí y dedicar su tiempo a acompañarnos hoy. En diferentes momentos del seminario abriremos el turno para preguntas del público. Por favor, compartan cualquier pregunta o reflexión que tengan en el chat en cualquier momento. Antes de empezar con las presentaciones de Greg y Lea, mi colega Lucas, que modera la sesión, quisiera decir unas palabras para enmarcar el tema del arbitraje inversor-Estado en la industria de los combustibles fósiles. Adelante, Lucas. Gracias, Susi. Antes de entrar en el debate de las interesantes conclusiones del informe, me gustaría decir brevemente por qué estamos aquí para hablar del uso de la resolución de controversias entre inversores y estados por parte de la industria de los combustibles fósiles. Además, ¿por qué consideramos específicamente los riesgos de este tipo de solución de controversias para la acción climática? Con una cantidad de casos de 1.190 casos, los SCIs, la resolución de litigios entre inversores y estados, se describe a veces como uno de los mecanismos de aplicación más poderosos del derecho internacional.
Y como mi colega Lea explicará más adelante en su presentación, los inversores en combustibles fósiles han sido durante mucho tiempo la categoría de demandantes más litigiosos eh, en las resoluciones de litigios entre estados e inversores. Las inversiones en combustibles fósiles implican altos costos irrecuperables, ya que requieren desarrollo de infraestructuras costosas y complejas y a menudo realizan los ciclos de funcionamiento de varias décadas. Desde el punto de vista económico, las resoluciones de conflictos entre inversores y estados ha funcionado como una forma única de seguro contra el riesgo político que ofrece salvaguardas a estas inversiones especialmente intensivas en capital, protegiéndolas esencialmente del impacto de los cambios normativos en el estado anfitrión. Estas resoluciones de litigios se ha convertido así en un medio para trasladar el riesgo de un impacto adverso ligado al cambio regulatorio de los propietarios finales de de los inversores, en combustibles fósiles de los contribuyentes a los contribuyentes. Mientras que el uso de estas resoluciones por parte de los inversores en combustibles fósiles viene de lejos, los ataques contra las medidas reguladoras adoptadas en un esfuerzo por luchar contra la crisis climática son más recientes. Dado que los gobiernos están dispuestos a aumentar drásticamente estos esfuerzos con el objetivo de mantener el mundo en una trayectoria de 1,5 grados centígrados de calentamiento por encima de los niveles preindustriales, la interferencia reguladora que afecta negativamente a las inversiones de combustibles fósiles no hará más que aumentar. Por lo tanto, la cuestión del futuro riesgo de los litigios, de la resolución de litigios entre inversores y estados se convierte en un factor crucial para los responsables políticos, ya que es probablemente y es muy probable que impulse de forma significativa el costo de la transición energética limpia. Aunque a la luz de las recientes demandas de Uniper y RWE y de los Países Bajos, uno de los puntos centrales del debate político parece ser cómo los estados pueden evitar ser demandados. Pero otro elemento es la posible responsabilidad de los estados por las emisiones causadas por sus inversores en el extranjero. En la práctica, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por inversores en un determinado país extranjero suele superar las emisiones nacionales en varios órdenes de magnitud. Y sin embargo, la adhesión de los estados de origen a los acuerdos internacionales de inversión y su papel en la financiación y aseguramiento de estas inversiones en el extranjero ha estado hasta ahora ausente en los esfuerzos multinacionales de los estados para hacer frente a la crisis climática, como por ejemplo el Acuerdo de París y las promesas hechas en la COP26. Con el telón de fondo y dada la creciente urgencia de las políticas climáticas sustanciales y progresivas, me gustaría ahora cederle la palabra a Greg para que nos explique algunas de las conclusiones más recientes del grupo. Greg, adelante. Gracias y gracias por sumarse a nosotros hoy. Les voy a dar un vistazo general muy breve de los combustibles fósiles y el cambio climático. En abril de este año, el panel intergubernamental eh, sobre cambio climático, el GISC, emitió ciertas informaciones. Creo que el mensaje principal era el de urgencia. Vemos que las emisiones de gases del efecto invernadero tienen que bajar un 43% en los 7, 8 años próximos. Y esto solamente se puede lograr con una transformación fundamental y rápida. En particular, el informe del GISC se enfoca en el cambio de la infraestructura que se utiliza para transportar los combustibles fósiles. Y si continuamos con este tipo de vida económica, va a aumentar la emisión de gases del efecto invernadero. Por lo tanto, se tiene que bajar el uso de este tipo de combustibles. En el GSC hicimos un análisis de estos datos, además del informe. También hicimos algunas recomendaciones de políticas. Esto lo publicamos hace unas 3 semanas y pueden verlo para ver los detalles de esto. Nos enfocamos en la energía. Nosotros vimos que había que cambiar el sistema de energía.
nos enfocamos en ver cuáles serían los que limitarían el calentamiento a 1,3 para no superar los límites de probabilidad. Nosotros vimos en nuestros sistemas, había que manejar la generación de energía sin que está descontrolada, también reducir estas emisiones para el año 2040. En los últimos 30, 40 o más años vimos que esto ha sido diferente. ¿Qué implica? Que algunas de estas plantas van a tener que salir de funcionamiento para poder lograr esta reducción. Y vamos a tener que probablemente ir a retrofits para poder seguir teniendo la provisión energética. Los miembros del norte global se han comprometido a reducir estas emisiones para el 2030 y los otros para el 2050. Estamos tratando también que sea incluso más rápido. De todos modos, vamos a tener que ver que de manera muy precoz se saquen de funcionamiento algunas de estas plantas. Si prestamos atención al petróleo y al gas en general, podemos ver lo siguiente. Ya sean controlados o descontrolados, esto es el camino promedio y probable o posible de poder realizar la reducción. Tendría que reducirse en un 30% para finales de esta década. Nuevamente, hay que bajar mucho la producción y el consumo, tanto de petróleo como de gas. Y si nosotros vemos la proyección de los sectores que ya están produciendo o que se están poniendo en producción, vemos que ya tenemos muchos de ellos que ya están proporcionando mucho petróleo y gas. Y hay otros campos que la industria quisiera desarrollar, pero justamente si lo hicieran estarían en esta parte superior, porque todavía hay exploración posible para encontrar muchas cosas. Todavía queda mucha producción por aumentar y eso es una preocupación para los gobiernos. Aquí en nuestra métrica podemos ver algo muy similar. Esto se publicó hace como un mes. Nos muestra algo similar a lo que hemos hallado sobre la infraestructura en el GISC. La vida económica de los campos de gas, petróleo y carbón van a superar el presupuesto de carbono, que es decir, la cantidad de carbono que podemos quemar para poder reducir el cambio climático o controlar el cambio climático. Me voy a saltar esta diapositiva. Finalmente, también me gustaría decirles cuál es la parte más positiva del mensaje. En el informe del GSC se dice que esto se puede hacer. Podemos poder cubrir la demanda de energía del mundo con otras energías. Podemos decomisionar las energías provenientes de combustibles fósiles y utilizar energías más limpias. Pero se requiere esfuerzo. Lo que vemos aquí que es posible tener esta reducción para tener solamente 1,5% de aumento de la temperatura. Sin embargo, hay una brecha de inversión. Al final de la década se necesitarían 400.000 millones de dólares, pero ciertamente eso es menos de lo que planea invertir la infraestructura y la economía, la industria de combustibles fósiles en combustibles fósiles. Entonces se deberían redirigir estos fondos a algo más adecuado. Lo que se dice aquí es que hay muchos combustibles fósiles. Para poder lograr esto, tenemos que dejar de empeorar las cosas añadiendo más combustibles fósiles. Y después tenemos que ya reducir los combustibles fósiles que ya están en el sistema para poder lograr esta reducción a solamente 1,5 grados al año. Necesitamos plantas nuevas de generación de energía, pero
con eso no va a alcanzar, sino que también vamos a tener que cerrar algunas de las plantas que ya existen. Para hacer eso tenemos que restringir las licencias y tenemos que cambiar ciertas alianzas. Y hay algunas licencias que se van a tener que rescindir. Y también tenemos algunas plantas que ya están produciendo, que no están desarrolladas completamente. Hay que ver cuánto realmente pueden producir y reducir su aumento en producción. Algunas de ellas incluso se van a tener que sacar de funcionamiento antes. El tema es que con todo esto, al tomar estas medidas, van a aumentar la cantidad de litigios entre inversores y estados. Y va a aumentar, va a incrementarse la tensión en la situación. Muchas gracias, Greg, por este vistazo general tan conciso y tan completo. Nos cuenta todos los hallazgos que han tenido en el GISC. Muchas gracias. Aunque no se pueda, no sea nunca demasiado, hay que tomar medidas climáticas rápidas. Y las medidas climáticas que se tienen que tomar tienen que ser inéditas, tienen que ser rápidas. Ahora vamos a darle la bienvenida a Lía, que nos va a hacer una presentación sobre los hallazgos del informe. A ti, Lía. Hola, buenas tardes, buenos días o lo que corresponda según donde se encuentren. Muchas gracias, Lucas y Susi y Greg. Estamos aquí presentes gracias a la organización del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible y queremos agradecerles por organizar este evento y también por la fantástica línea de panelistas. Después de la presentación de Greg, me gustaría contarles sobre el informe que ha hecho el ISD sobre la evaluación del cambio climático. Como pueden ver en este cuadro, una parte importante del presupuesto para el año 2021-2022 es el 20% de las inversiones totales en energía. Es decir, que no estamos en el camino correcto para poder lograr estos cambios. Y como Greg acaba de decir, tenemos que mover el dinero de las inversiones de las industrias de combustibles fósiles a las de energías limpias. Las inversiones extranjeras juegan un papel importante en este mercado. 45 al 50% de todos los proyectos de gas industrial están financiados por empresas extranjeras. Y el 40% de la generación de energía de proyectos de generación de energía están financiados mediante inversiones extranjeras directas. Entonces ellos tienen acceso a un mayor grado de protección de sus inversiones, porque generalmente las inversiones extranjeras están protegidas por el derecho internacional de inversiones extranjeras. Hay ya sea acuerdos de inversión internacionales u otros, y estos tienen disposiciones que indican específicamente cómo se van a hacer las resoluciones de litigios. Estos les permiten a los inversores demandar a los estados por acciones o medidas que infrinjan estos acuerdos internacionales. En otras palabras, ellos pueden buscar compensación, y estoy hablando de los inversores, por cualquier cambio. Incluso pueden demandar por lucro cesante futuro. Y esto lo pueden hacer a la luz de sus inversiones. Y en los últimos años, estos litigios han crecido exponencialmente. Esto ha sucedido mucho en los últimos años, conforme lo informa un CIENTAD. Aquí lo que nosotros vemos es que las principales disposiciones buscan determinadas protecciones, pero no consideran, por ejemplo, las cuestiones de cambio climático o derechos humanos. Hay algunas medidas, como las medidas que estaba mencionando Greg.
sacar de circulación o de funcionamiento proyectos que ya se les dio luz verde para proceder. Todas estas son medidas que los inversores extranjeros pueden litigar. Y en este caso, los inversores pueden buscar compensación por lucro cesante a través de tribunales internacionales de arbitraje. Estas disposiciones están contenidas, perdón, en diferentes acuerdos internacionales. Los pueden adoptar los estados a través de legislaciones locales también. Algunos acuerdos, principalmente los tratados bilaterales, son los más comunes. Después tenemos los que tienen disposiciones de inversión, como por ejemplo el NAFTA, el CETA, entre em, Canadá y Europa. Después tenemos tratados específicos sobre inversiones en energía. Y después también tenemos las leyes nacionales que brindan una protección extra. Además, tenemos algunas disposiciones que protegen estas inversiones en los propios contratos de inversión. Entonces, incluso cuando damos concesiones o extracciones, contratos de extracción, se proporcionan estas disposiciones. Entonces, ¿qué riesgo constituyen para el cambio climático y para la acción contra el cambio climático? Entonces, ¿cómo se relacionan estos? ¿Cómo podemos reducir estas incidencias y proteger las inversiones, pero a la vez hacer acción contra el cambio climático? Nosotros trabajamos con diferentes bases de datos y vimos que 1.206 inversiones vimos nosotros, arbitrajes de inversiones. Y vimos cuáles estaban relacionadas con los combustibles fósiles. Había 187. Para identificarlos, simplemente adopté la definición de inversiones en energía conforme a los tratados de los tratados de inversiones de energía. Los llamé N1 y N2. Después identifiqué cuáles eran los casos que no estaban relacionados, pero que estaban relacionados con la industria del petróleo. El resultado fue que al menos un tercio de la muestra, el sector de combustibles fósiles es el más grande de todos. Y de esa proporción, la mayor cantidad de casos está relacionado con inversiones en combustibles fósiles. En total, identifiqué 231 litigios, que es el 19% del total de los casos. Esto es mucho más que cualquier otro sector económico. En otras palabras, cada 5 arbitrajes, uno está relacionado con inversiones en combustibles fósiles, lo que hace que la energía proveniente de combustibles fósiles sea la que genera más litigios conforme al derecho internacional. La mayoría de las demandas en combustibles fósiles se refieren al sector de extracción, que incluye todas las operaciones de exploración, extracción. Y como podemos ver de la presentación de Greg, no podemos seguir haciendo esto. No se puede seguir extrayendo combustibles fósiles si queremos llegar a emisiones de carbono neutras. Entonces, estas inversiones son problemáticas, en particular en el contexto del cambio climático. Como ya lo dijimos, como lo expresó Greg, hay concesiones científicas de que no se debería seguir extrayendo combustibles fósiles si queremos lograr el cero emisiones de carbono. Ahora, en los resultados de estos arbitrajes, la mayoría la deciden en favor de los inversores extranjeros. Esto se ve especialmente en la etapa de méritos. Ahí el 72% de todos los casos, que es un número muy alto, se decide a favor de los inversores. Siguiente diapositiva.
Hay un acuerdo particular de inversiones extranjeras, que es la Carta de Tratado de Inversiones Energéticas. Esto es importante, es la forma más común de inversiones extranjeras, que es en inversión en combustibles fósiles. Y los acuerdos de inversión extranjera referidos a combustibles fósiles, lo que hacían era recurrir al arbitraje internacional. Una gran cantidad de los casos que todavía están pendientes están relacionados con cambio climático o con energía. Vemos el caso de IRB Uniper contra Holanda. El hecho de que este tratado, esta carta, identificara que em, identificara estos como el litigio internacional como una posible opción o la forma de resolverlo es una amenaza al cambio climático. Se estima que 5,7 millones de dólares estadounidenses son el costo promedio de los litigios a nivel internacional. Y esto solamente estamos hablando de la sentencia, no estamos hablando de los gastos extras. Esto es muy caro para los estados y también es caro para los contribuyentes. Y como podemos ver en la izquierda de la tabla, la mayor cantidad de las sentencias en los litigios internacionales están relacionados con inversiones en combustibles fósiles. Y a la derecha podemos ver que el monto promedio es de más de 600 millones de dólares estadounidenses, que es casi 5 veces el monto que se fija para otros tipos de litigios. Hay muchos otros, pero quizás lo más importante que nos tenemos que preguntar es quién afronta este costo. Siguiente diapositiva, por favor. Además, el derecho internacional de inversiones es una amenaza a la transición justa. Los países con em, ingresos medios o bajos son los que reciben más cantidad de litigios, especialmente en Sudamérica. Y la menor cantidad están en países con mayores ingresos. En Estados Unidos tienen un 30% de los litigios totales relacionados con inversiones en combustibles fósiles. Entonces, la mayor cantidad de litigios se inician en contra de los países de bajos ingresos. Entonces, esto va a afectar negativamente y mucho una economía que ya tiene deuda externa significativa. Y esto, por lo tanto, va a desestabilizarlo más. Y por último, una tendencia particular que se ha identificado es que la mayor cantidad de los arbitrajes son basados en contratos. En general, el litigio de contratos solamente es el 7% de los litigios en otros aspectos. Esto es importante para ver que esto pone de evidencia el desequilibrio de poderes entre el norte global y el resto del mundo. Siguiente diapositiva. Respecto de las operaciones de combustibles fósiles, en total, los principales en carbono, que son las empresas que son más responsables de las emisiones de gas del efecto invernadero, que es el 71%, han iniciado 46 arbitrajes y la cantidad total de sentencias es de 19 millones de dólares estadounidenses. Y esto solamente es o representa lo que se ha publicado, las sentencias publicadas, lo que quiere decir que todavía puede haber mucho más, porque hay muchas cosas que no se ha informado. Cuando vean que en la columna dice desconocidos porque no se ha indicado cuál es el monto de la sentencia.
o no se ha publicado la sentencia con el monto. En cuanto a la parte medioambiental, 73 de las sentencias o de los laudos arbitrales se han publicado y 23 de ellos están relacionados con temas medioambientales. Quiere decir que alrededor de un tercio de todos estos están relacionados con temas medioambientales. Y hay una cantidad cada vez mayor de arbitrajes. Esto lo podemos ver en la parte derecha de la diapositiva. Estos son muy recientes todavía. Y todavía no se sabe qué va a suceder, pero así todo, dado el estado de las cosas y de las medidas para fomentar la acción por el cambio climático, es muy probable que esta cantidad de litigios aumente. Entonces, entonces, los SCS constituyen una amenaza para la transición a energía limpia. Sí, las empresas de combustibles fósiles han demostrado a través de los años que no les tiembla el pulso al momento de iniciar litigios internacionales en cualquier circunstancia. Y también va en contra de las medidas recientes sobre cambio climático y medioambientales. Los dejo con este comentario. Muchas gracias por escucharme y estoy ansiosa de continuar nuestras conversaciones. Muchas gracias, Lía. Gracias por esta presentación tan fascinante y con tanta información y con una reflexión tan importante sobre los arbitrajes referidos a litigios internacionales. Yo sé que tuvieron que decir mucho en mucho poco tiempo, así que me gustaría ahora detenerme para poder clarificar cualquier duda que tengan. Y también me gustaría destacar que también al final de las sesiones van a poder hacer preguntas y respuestas. Va a haber una sesión para preguntas y respuestas. Vamos a poder empezar a hablar sobre el tema más ampliamente. Además, vamos a compartir las grabaciones de lo que se dijo hoy, además de las diapositivas de Lía. Ahora me gustaría pasarle la palabra a mi colega Niaguti para ver si hay alguna pregunta en el chat. Gracias, Lucas. ¿Puedo ver algunas preguntas en el botón de preguntas y respuestas? La pregunta está dirigida a George. ¿Qué se puede hacer para que los proyectos que ya se han aprobado y ya tienen licencia, pueden los países cancelar estos proyectos y y enfrentar costos muy altos de litigios? Y la segunda es para Lía. ¿Cómo se manejan estos casos de arbitraje referidos a combustibles fósiles? ¿Quiénes son los jueces? Bien, quizás yo voy a atender la segunda pregunta primero. Quizás la segunda se va a poder pasar después de la discusión en panel, porque después se va a poder escuchar comentarios de todos los panelistas. Lía, ¿qué crees tú? Quizás podrías responder la segunda pregunta. Sí, voy a ser muy breve. Cuando un inversor quiere interponer una demanda contra una medida de protección medioambiental, básicamente van a un tribunal de arbitraje de protección de inversiones internacionales. El más común es el ICSID. Generalmente el foro también se puede indicar ya sea en un acuerdo de inversiones extranjeras o en el contrato. Estos inversores son los demandantes, interponen la demanda y lo hacen ante un tribunal internacional con 3 jueces. Uno lo elige el demandante, uno el demandado, que es el Estado, y uno lo elige la institución de arbitraje. También se pueden ver las reglas de los procedimientos, ya sean reglas de ICID, etcétera. Todos estos se encuentran en línea. Lo voy a mantener así a la respuesta simplemente contándoles cuál es la composición del tribunal con los 3 jueces. Gracias. Gracias por esas clarificaciones. Lía, creo que hay otra pregunta para que se clarifique algo en el chat. Se pregunta,
¿Qué se consideraría una inversión extranjera en este informe? Creo que eso también va para ti, Lía. Bien, una inversión extranjera es básicamente cuando una empresa hace una inversión, es decir, tenemos una empresa extranjera que hace una inversión, pero en realidad es difícil responder a la pregunta porque yo estaba viendo en los casos, en los arbitrajes. Si hay un caso, ya se lo consideró una inversión. Ahora, si les interesaría saber mejor cómo se puede determinar qué es una inversión en los acuerdos internacionales, normalmente hay una definición. Generalmente incluye concesiones para exploración o explotación de recursos naturales. En el artículo número 1 de estos acuerdos o de estos tratados, generalmente están las definiciones y se indica ahí qué es esto. Muchas gracias por la clarificación y por las fantásticas preguntas. Ahora, habiendo clarificado esto, me gustaría pasarle la palabra a nuestro panel de destacados ponentes. Y ahora me gustaría pasar la palabra a Carla Tianara. Kaila, en una publicación reciente en Science, examinan los tremendos costos en el arbitraje inversor-Estado podría generar en los estados a la hora de adoptar medidas climáticas más progresistas. ¿Podrías explicarnos mejor cómo se producen estos costos y cómo el arbitraje de inversiones podría retrasar la acción climática? Muchas gracias por esa pregunta y por la invitación al seminario. Primero, me gustaría decirles que me encantan los comentarios en el chat y la presentación. También quiero felicitar a Lía por el informe. Es interesante la base de datos que ya generó. Todo esto ya se ha publicado. Me parece que es muy interesante. Yo sé que hay otros investigadores que les pareció muy interesante. Además, es muy bueno que lo hayas hecho mientras estabas haciendo tu doctorado. Impresionante, verdaderamente. Felicitaciones. Ahora, volviendo a la pregunta. Para los que no han leído esto en Science, yo trabajé junto con Rachel, con otros colegas del Centro Global en la Universidad de Boston. Les puedo dar un enlace en el chat para que lo puedan acceder más adelante. Lamentablemente, esta es una situación o una hipótesis, pero todavía los gobiernos han empezado a hacer las cosas que Greg dijo que tenemos que hacer, tratar de reducir la oferta de combustibles fósiles que ya existe y lamentablemente no podemos seguir desarrollando los combustibles fósiles. También nosotros hemos visto que las empresas, las agencias internacionales quieren llegar a emisiones de carbono neutras para el año 2050, eso se indicó el año pasado. Esto da una categoría muy clara de proyectos que no pueden seguir. No pueden seguir abriéndose proyectos de petróleo, gas y carbón, especialmente los que no han recibido todavía una decisión final de inversión. Y esto tiene que ser así para finales de 2021. Perdón, estas decisiones tendrían que haberse tomado para finales de 2021. Todavía no queda muy claro si realmente van a cumplir con las expectativas. Y también estamos viendo la situación en que hay proyectos que todavía no están terminados de desarrollar, ya han recibido la decisión de aprobación final, pero todavía no han empezado a desarrollarse. Entonces, estas son las dos categorías de proyectos que tenemos. Nosotros solamente analizamos petróleo y gas porque en ese momento habíamos visto que era difícil ver el tema de la extracción de carbón, pero ya se había hecho trabajo anteriormente a nivel internacional. Y si a alguien le interesa leer ese informe sobre el carbón, pueden también verlo, les puedo proporcionar el informe. Tenemos algunos que ya tenían en la aprobación del gobierno, no necesariamente tiene que haber conflictos muy grandes, pero sí lo suficientemente grandes como para que generen un litigio. Nosotros analizamos cuántos de estos proyectos estaban protegidos por un tratado. Vimos que el 90% de ellos estaban claramente protegidos por el tratado y calculamos el valor promedio de estos, que era
y pico de dólares, de millones de dólares estadounidenses. Y nosotros observamos cosas similares a lo que observó Lía. Nosotros tenemos unos números de 400 millones de dólares. Para quienes no conocen van a decir, uy, eso es muy alto. ¿Cómo puede ser que se les pueda pagar tanto por proyectos que todavía no están produciendo nada? Y los que saben mucho sobre litigios internacionales dicen, no, pero esto es poco, porque alrededor eso es bajo dentro de poco. Ambas reacciones son completamente válidas. Hemos visto el cambio en 2019. Es loco que pueden los inversores reclamar lucro cesante por algo que todavía no han empezado a explotar. No creo que sería justo decir que la cobertura de tratados llega al 100% porque todavía hay algunas partes que no están cubiertas por estos tratados internacionales. Pero sí, ciertamente, yo creo que es más alto del 90% que nosotros encontramos. Y está la cuestión de también definir qué es una inversión extranjera. Nosotros consideramos a la empresa como un representante. Hay empresas que pueden tener representantes nacionales, pero que sean internacionales. Y también podemos ver que las empresas pueden estructurar sus inversiones a través de diferentes filiales. Por lo tanto, se tiene que analizar la estructura de la empresa antes de determinar si esta empresa está o no protegida por los tratados internacionales. Hemos visto un par de de inversores, perdón, hemos visto las políticas publicadas y después vamos a hablar de este tema de la estructura corporativa más adelante, así que no voy a ahondar más en ese tema por ahora. Ese es uno de los temas, de las cuestiones. El otro es lo que dijo Greg. Si queremos llegar a 1,5 grados centígrados, tenemos que empezar a sacar de circulación los proyectos que ya están desarrollados. Y además no estamos dando ninguno de estos permisos, ya no estamos dando más estos permisos. Por lo tanto, la posibilidad de que aumenten exponencialmente estos litigios es muy alta. De todos modos, les voy a pedir a todos que no se enfoquen en los números. Ellos sí llegaron a los titulares de los diarios, pero hay que enfocarse en otras cosas. Hay que ver lo que se muestra que cosas como lo que dijo Lía en su informe, que realmente las empresas de combustibles fósiles realmente saben cómo utilizar el sistema a su favor. Y hemos visto que también hay una profunda injusticia, porque la mayoría de los países que están enfrentando litigios van a tener que pagar montos de dinero exponenciales por simplemente tratar de proteger el cambio climático. Nosotros sabemos que tenemos que resolver estos temas, pero todavía sabemos que hay muchos problemas que se vienen al tomar estas medidas. Muchas gracias al panel y ahora les dejo la palabra a los otros. Gracias, Kaila, por la explicación y por el artículo en Science. Y esto es importante en relación con los proyectos y las licencias o los permisos que ya se emitieron. Ahora, hablando de lo último que dijiste en relación con la estructura corporativa, vamos a hablar con el doctor Barshab Verdi. Vamos a hablar del papel especial que juega esto en los tratados internacionales. Según la UNCTAD, los inversores holandeses han presentado 125 casos de litigios entre Estado e inversores en el pasado. ¿Qué explica la especial importancia de los Países Bajos como jurisdicción de tránsito y cómo pueden complicar las decisiones soberanas de eliminar los combustibles fósiles en el futuro a cuestiones como el, ah, la búsqueda del foro más conveniente? Muchas gracias primero que nada por invitarme. También quiero felicitar a Lía por su fantástica investigación. Según yo sé, es el estudio cuantitativo más integral a la fecha sobre los combustibles fósiles. Y creo que va a ser una referencia en el futuro para los activistas y para muchos otros actores. Ahora, a la pregunta, ¿los Países Bajos
juegan un papel muy particular en el régimen de tratados internacionales, especialmente porque es un centro financiero offshore. Estos centros son países o jurisdicciones que brindan servicios financieros a los no residentes. Y esto no se condice con el tamaño de la economía. Y hay que distinguir entre los que le llaman SINC, los que son de conducto y los no de conducto. Los, los SINC son los que llamamos paraísos fiscales. Y los conduits son jurisdicciones que permiten tener destinos intermediarios para las capitales internacionales. Entonces nos vimos que estamos viendo el aumento de capitales fantasmas y estos pueden verse en diferentes grupos internacionales. Esto afecta a las capacidades de producción. Esto también genera mayor cantidad de capitales fantasmas. Esto va a generar también un vehículo que no genera actividades, sin embargo, que permite manejar los bienes intangibles. El gobierno holandés trató de crear un entorno atractivo y competitivo para los negocios, brindándoles ciertos beneficios a las organizaciones internacionales, las instituciones o empresas internacionales. Pero según el Banco Central holandés, hay alrededor de 50.000 vehículos específicos en los Países Bajos. Y estos se pueden utilizar también en la red holandesa de tratados de inversiones. Y esto ha tenido como consecuencia muchos litigios interpuestos ahí. Muchos de ellos se han presentado como vehículo especial. Solamente un 19% han sido de empresas locales y el resto del porcentaje ha sido por empresas extranjeras, que es la mayor cantidad. Las empresas de combustibles fósiles han utilizado los tratados internacionales holandeses como Philips, Shell, etcétera. Y estos han representado la mayor cantidad de los litigios eh, entre inversores y estados. Y estos han sido sobre inversores no holandeses, incluidos los que no son parte de la Carta del Tratado Energético. Este uso oportunista de las estructuras de parte de los inversores de combustibles fósiles es algo problemático para la acción contra el cambio climático, especialmente cuando no se protege al estado de origen ni el estado meta de las inversiones. A veces se lo utiliza incluso cuando se tiene un tratado con el país. Lo que buscan es un tratado más favorable. Entonces, estas prácticas de buscar el mejor tratado, el más conveniente, realmente ocasiona problemas y no permite tener suficiente amplitud de acción para tomar medidas contra el cambio climático. Tenemos a Khaled Amhara como ejemplo en el que se ve la cantidad del valor neto actual de los combustibles fósiles y cómo esto puede aumentar. Y aunque los tribunales quisiera considerar la estructura en las disputas actuales o probablemente futuras, esto se ha interpretado ya como presentar estos litigios contra países del tercer mundo como algo legítimo. Se tendría que ver la estructura de estos tratados y cambiarlas si hiciera falta para protegerse de estos litigios que podrían surgir en el futuro y poder tomar medidas contra el cambio climático. Tenemos un artículo que cubre el tema de las actividades sustanciales en un país receptor. Sin embargo, esto generalmente no se ejerció en los países demandados, por lo menos no en los casos que se interpusieron ante los Países Bajos.
no especifican cuáles son las actividades, pero no entran en detalle en de qué implican estas actividades. En 2019 se adoptó una decisión un tratado, perdón, que indica que se tiene que identificar caso por caso, se lo tiene que hacer de manera individual, se tiene que considerar también la cantidad de empleados y las ganancias generadas. Esto excluye a ciertas empresas de la cobertura por los tratados, pero sin embargo se tiene que ver cómo esto se ve interpretado y aplicado en los arbitrajes, cómo lo interpretan los árbitros, porque quiere decir que según cómo se dé esto, todavía pueden utilizar los inversores los foros holandeses para buscar foros más favorables. Muchas gracias. Gracias por comentarnos sobre el papel que juega los Países Bajos en los tratados internacionales y la búsqueda del foro más favorable en los litigios internacionales. Entonces ahora vamos a hablar el tema general de los cambios. Ahora quiero preguntarle a Greg. ¿Puede decirse que el riesgo para el arbitraje inversor-estado es especialmente alto en situaciones en las que los estados toman decisiones que afectan directamente a los inversores, como por ejemplo revocar los permisos de exploración o la cancelación de los proyectos que ya tienen una decisión final de inversión, pero que todavía no están produciendo? ¿Hasta qué punto es importante para lograr emisiones de carbono neutras, evitar que se pongan en marcha proyectos fósiles planificados, pero que aún no están produciendo? ¿Y hasta qué punto se aplica esto también a las nuevas inversiones en gas natural, que suele denominarse combustible de transición? Gracias, Lucas. Sobre la primera pregunta, voy a volver a algo que dijo Susi en su presentación. Una cosa que caracteriza a las inversiones de combustibles fósiles es que hay mucho tiempo involucrado en todo esto. Son inversiones a largo plazo. Y el tema del dióxido de carbono es que se acumula a través del tiempo. Y esto hace que aumente la cantidad de calentamiento de la atmósfera. ¿Es problema desarrollar nuevos proyectos actuales y sin desarrollo? Bueno, sí han estado por unos años, quizás no tanto, pero el problema es los proyectos que ya llevan mucho tiempo, los que han estado funcionando durante una cantidad considerable de tiempo. Y en el contexto de las protecciones, en particular respecto de los litigios entre inversores y estados, es que hay muchos proyectos nuevos que se van a desarrollar y hay probabilidad de que se prolongue la vida de estos proyectos. Si estos proyectos siguen funcionando durante toda su vida económica, el calentamiento global va a superar los 1,5 grados centígrados anuales. Y esto es un problema, es un verdadero desafío. En las preguntas y respuestas había una pregunta sobre qué hacemos con estas licencias que ya se han otorgado. Y estoy seguro que muchos de los otros panelistas van a poder comentar desde el punto de vista jurídico. Pero como Lego, yo les puedo decir que hay que tratar de dejar de empeorar el problema. Tenemos que intentar generar nuevos acuerdos contractuales para proteger esto en el futuro. También hacer a los inversores responsables que probablemente tengan que afrontar em, ciertas responsabilidades por el efecto que puedan tener. Y otro tema que pueden responder mejor los panelistas es cómo los países pueden empezar a salirse de los tratados de inversión o cambiar estas disposiciones en los tratados, o quizás incluso cancelar algunas licencias o algunos permisos de explotación ya otorgados. En los años 1980 se empezó a hablar sobre el cambio climático.
La idea en ese momento fue empezar a cambiar gradualmente para reducir las emisiones y por lo tanto dejar de tener un calentamiento global peligroso. Pero ya pasaron más de 30 años después de eso. Y nuestros recursos naturales están completamente o radicalmente em, acabados. Nosotros tenemos algunas emisiones en las que vamos a poder utilizar mientras nosotros hacemos la transición hasta las energías limpias. Eso es lo que se decía antes, pero ahora ya no se puede. En casi todos los caminos hacia la energía limpia, el uso de gas se reduce y se tiene que hacer rápidamente, como lo mostré en los gráficos. El tipo de excepción que se podría decir es que se podría utilizar tecnologías y a nivel masivo, mucha cantidad de energías para tratar de sacar la acumulación que ya hay de dióxido de carbono en el ambiente. Sin embargo, estas son tecnologías que todavía se están desarrollando y es extremadamente improbable que se pueda hacer eso en este contexto. Y lo otro que quería decir es que la idea de la transición de combustible es que decíamos, bueno, en los 90 que todavía no sabíamos cómo hacer esto, todavía no sabemos qué alternativas hay. Bueno, entonces utilicemos menos cantidad, pero los utilicemos. Sin embargo, esa es una idea obsoleta, porque en la mayoría de las partes del mundo el combustible fósil es mucho más económico y en muy pocos casos las energías renovables son más económicas que las que provienen de combustibles fósiles. Y en algunos casos, si no son más económicas, al menos van a ser igual de costosas. Por lo tanto, esta es una idea obsoleta. Se pueden utilizar mejor y va a ser más económico utilizar energías renovables. Muchas gracias por esa explicación, Greg, y gracias por mostrarnos lo que dicen los expertos sobre políticas locales. Algo de esto sigue estando en la dirección de las recomendaciones de políticas y me gustaría poder hablar de esto más en nuestra sesión de preguntas y respuestas más adelante. Y dado que ya estamos ya bastante entrados en tiempo, quisiera hacer la segunda ronda de preguntas. Kaila, relacionado con la primera pregunta sobre el costo, ¿cómo cómo se ejecutan los laudos arbitrales en la práctica y hasta qué y de qué manera la mera amenaza de arbitraje para diluir las decisiones de eliminación de soberanía? Gracias, Lucas. Qué buena pregunta. Sí, a diferencia de la ley medioambiental internacional yo empecé a estudiar recién, esta ley internacional de inversiones se puede aplicar muy bien. Lo importante aquí es entender que los países que firmaron uno de estos tratados, y la mayoría lo ha hecho, tienen una avenida para poder presentar litigios. Es decir, nosotros no queremos pagar, el país puede decir no quiero pagar este laudo, ellos pueden ir a cualquier país que tenga en los que tenga activos y pedir que se aplique la sentencia, se ejecute la sentencia y van a tener que pagar ese monto. No pasa muy seguido porque generalmente se cumple con los laudos, pero sí hay casos en los que se ha dado. La segunda parte de la pregunta es, como dices, si estos son fáciles de ejecutar, se puede ver el impacto que va a tener sobre las políticas. Sin embargo, la capacidad de poder ejercerlo y de ejecutarlo puede dar una idea de la cantidad de litigios que hay. Recuerden que son alrededor de 600 millones de dólares por laudo. Hay que verlo por país y hay que ver cómo podría ocasionar esto, este congelamiento
o detención de los cambios en las reglamentaciones. Puede ser que los inversores digan, vamos a hacer esto, si haces esto, y el Estado diga, esto va a ser muy malo, entonces no lo hagamos", pero puede haber otros casos en los que muchos gobiernos consideran todas las políticas juntas. Entonces, hay la preocupación de que los cambios en un país puedan afectar a lo que haga otro país, otro país. Ellos, algunos países quizás digan, bueno, fíjense, hay un litigio contra tal país, entonces esperemos a ver qué pasa antes de cambiar la reglamentación. Hubo un congelamiento en Australia de políticas, también en los Países Bajos, dijeron, hey, los inversores perdieron porque ha sido así, pero lamentablemente los casos duran mucho tiempo y realmente no podemos esperar tanto para tomar las medidas y esperar que los árbitros lleguen a la decisión correcta. Nuevamente, recuerden con el tema del tabaco, fue importante. Sin embargo, con el tema de los combustibles fósiles y el cambio climático va a pasar. En Chevron dicen que aumenta la posibilidad de que se haga un laudo a su favor. Entonces, ¿por qué no utilizarían estos litigios? No diría que la amenaza de litigios contra los estados sería el motivo número uno por el que se están demorando los cambios en las reglamentaciones, pero yo diría que en parte se ha demorado estos cambios para evitar tener litigios internacionales. Gracias, Kaila, por esos comentarios, especialmente respecto del el congelamiento regulatorio, que es un término que tú has acuñado. Vamos a hablar sobre el tratado, el ST, que es el que ha generado más cantidad de litigios en la historia de los litigios. Ahora quisiera pasarle a Bartiap. El tratado sobre la Carta de la Energía es el que más contribuye a las demandas de litigios internacionales entre inversores y estados en el sector de los combustibles fósiles. Y los estados pretenden llegar a un acuerdo de principio para modernizarlo y esto se lograría mañana. ¿Cómo se tendría, cómo tendría que ser un tratado sobre la Carta de la Energía modernizado para responder adecuadamente a la crisis climática? ¿Y cuál cree que es el resultado más probable ahora? Lo pregunto desde el punto de vista europeo. ¿Cómo esto afectaría a los precios y cuál sería el resultado más probable? Gracias, Lucas. Como lo indica Lía en su informe, son los que en los litigios internacionales lo que más se evoca es el Tratado sobre la Carta de la Energía. Pero esto implica amenazas sustanciales a la acción climática. Y esto se ha reconocido en el informe más reciente, como por ejemplo en el que tiene que ver sobre el Tratado de la Carta de la Energía. Entonces, se han tomado, y esto afecta la adopción de medidas para proteger el cambio climático. Como ya se mencionó anteriormente, los Países Bajos ya tienen dos demandas de países, de empresas alemanas. Ellos tenían que dejar de generar carbón para el año 2030. Estos dos casos están sentando precedentes muy importantes y también están arruinando la situación para el escenario del cambio climático en el futuro. Esta semana, de hecho, esta mañana se va a escuchar sobre esto. Esto nos hace ver cómo las empresas están cuestionando la legitimidad y la efectividad de estas medidas para mitigar el cambio climático. Y además basan sus demandas sobre el lucro cesante futuro. Esta ley de desuso del carbón, sí,
de los Países Bajos realmente muestra que que los países están, las empresas que lo están demandando a los países están diciendo que no necesariamente se garantizaba que funcionara y según ellos no se contribuye efectivamente al cambio climático, porque todavía habría efectos sobre el cambio climático por otras cuestiones secundarias del uso de otras energías. Entonces, esto afecta desproporcionalmente a las empresas, aunque se indica en este litigio que de hecho no ayuda a la sociedad porque la sociedad, por ejemplo, la neerlandesa, confía mucho, necesita mucho los combustibles, la energía producida por los combustibles fósiles. Los miembros del Tratado sobre la Carta de la Energía están buscando un tratado más actualizado, justamente por esto que está sucediendo, para poder mejorar los objetivos. Sin embargo, ya han pasado por 14 rondas de negociación y han acordado que tienen que buscar algo diferente. También está el tema de la falta de transparencia en las discusiones. La Unión Europea está intentando cambiar los tratados por tratados más modernos para 2030 o quizás para 2040. Por lo tanto, se espera que vaya a haber litigios respecto de eh, la reducción o la cancelación de utilizo de carbón o las medidas medioambientales que se van a tomar en Europa. Pero, sin embargo, los gobiernos tienen que eliminar el uso de combustibles fósiles rápidamente para poder reducir las emisiones de gases del efecto invernadero y, por lo tanto, el cambio climático. Van a tener que hacer cambios de ciertos tratados y, por lo tanto, las delegaciones que están negociando una propuesta más flexible podrían afectar este periodo de 10 años para eliminar el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, teniendo esta perspectiva más flexible, no va a lo mismo evitarse que haya más demandas de más litigios referidos a los combustibles fósiles. Por lo tanto, muchos países de los países europeos están cuestionándose ya si realmente estos cambios van a ayudar. Ayer también el Parlamento holandés adoptó una resolución que le pidió a a los países que sigan el ejemplo español. Entonces, ¿cómo podemos responder al cambio climático y a la crisis climática internacional? Bien, primero tenemos que modernizar los tratados porque estos tratados no se condicen con los objetivos de cambio climático, no proporcionan la flexibilidad para cambiar lo que hay que cambiar. Y la Agencia Internacional de Energía, y lo que también dijo Greg en su presentación, emitió un informe sobre la importancia de tener más cantidad de inversiones en energías limpias para poder lograr estos objetivos. Quiere decir que se tiene que fomentar que tanto inversores privados como públicos se enfoquen en energías limpias. Y no pueden los inversores calmar su frustración interponiendo litigios, sino que tienen que reenfocar sus inversiones. Muchas gracias, Bajab. Qué comentarios interesantes sobre el alcance de las inversiones en combustibles fósiles, especialmente lo que estamos hablando sobre los Países Bajos. Cambiar el enfoque de la responsabilidad de los contribuyentes a los inversores. Mañana va a haber otro tema interesante. Y tengo otra pregunta para Greg. Según su experiencia, ¿en qué medida los funcionarios que elaboran las políticas climáticas son crecientes los riesgos
de litigios entre inversores y estados, ¿qué más se puede hacer? ¿Se pueden determinar medidas climáticas sabiendo que pueden surgir estos litigios? ¿Y qué más hay que hacer? Creo que parte de mi respuesta va a ser parecido a lo que han dicho los otros panelistas. La primera parte de la respuesta es dirigirnos al fantástico informe y después decir lo que dijo Kaila sobre el enfriamiento regulatorio. Lo que puedo comentar de manera anecdótica es lo que yo hablo con los gobiernos, hablo con los legisladores, con los asesores de legislativos. Cuando yo les doy una presentación como la que acabo de hacer, generalmente la respuesta es, no podemos hacerlo, porque vamos a terminar en muchos tribunales de arbitraje. Entonces es importante hice esta distinción en la última diapositiva, es decir, dejemos de empeorar las cosas para después poder mejorarlas. Cuando se detienen las, las conversaciones regulatorias, es bueno, no podemos, tenemos que dejar de empeorar las cosas. Entonces, como gobierno nos preocupa este tema porque nosotros realmente no podemos afrontar laudos arbitrales astronómicamente caros. Tenemos conversaciones, como lo han dicho todos los paneles, todos están tratando de buscar una solución al problema de los litigios entre inversores y estados. Esto también cambia el alcance de la exposición a los litigios y tenemos que tomar medidas completas para poder desbloquear este problema. Yo creo que hay muchas opciones para resolver el problema. Creo que se conoce más cuáles son los problemas y se tiene menos conciencia de cuáles son las soluciones. Y lo más poderoso que se puede hacer es rederivar las inversiones. Me gusta la idea de seguir con esta conversación tan fantástica y enfocada en las soluciones. Estoy viendo ya la hora y ya nos hemos pasado bien de la hora, entonces ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pero antes de hacerlo, me gustaría darle la palabra a Lía como creadora del informe para poder reaccionar o responder a cualquier cosa que se haya ido sobre el informe. ¿Algo que quieras decir, Lía? Sí, brevemente. Primero que nada, muchas gracias por los comentarios tan amables. Para mí es muy importante. También me gustaría agradecerle a Kaila porque ella fue la primera persona a la que vine con esta locura que se me ocurrió. Le dije, ay, hay que hacer algo sobre esto. Y ahora ya lo he podido lograr. Me gustaría hacer comentarios breves. Me gustaría hablar sobre lo que dijo Kylen Bites sobre las consideraciones sobre las transiciones. También en el chat hay una pregunta interesante. La hizo Erika Sango. Si los países del sur están menos equipados para responder a arbitrajes y son generalmente las víctimas de laudos arbitrales. Esto es especialmente importante cuando nosotros vemos a países en el sur con grandes recursos fósiles. Yo tomé esto en cuenta en mi investigación y me enfoqué en el caso de Mozambique que les había mencionado antes. Ellos tenían un megaproyecto, uno de los más grandes de Sudáfrica. Y hay que ver eh, todo esto cuando nosotros tomamos en cuenta las leyes o el derecho sobre inversión internacional. No siempre es el caso, no necesariamente se menciona, ni siquiera en el norte global, y sin mencionar siquiera los otros países. Esto se ha hecho por décadas. Ha habido este discurso de los proponentes de la industria. Se dice que si se adoptan estas leyes y se celebra este acuerdo de inversión, se va a tener más inversiones en el país y esto va a generar desarrollo.
pero de esto no se ha probado empíricamente. Por el contrario, hay más pruebas de que los recursos vayan a otros lados. Y además de eso, está el aspecto institucional. Nosotros vemos Bergen and Taylor en 2020, vemos que 74 países tienen leyes internacionales que protegen a estas inversiones en el sur global. No solamente se sabe sobre los problemas y los riesgos, sino que también de manera opuesta vemos que es muy importante cambiar esta tendencia, porque no podemos permitir que se siga desarrollando esto. Y para concluir, creo que los países del norte global tienen la responsabilidad de tomar medidas para modernizar o incluso rescindir estos acuerdos de inversión. Estas empresas provienen del norte global y nosotros tenemos una mayor responsabilidad en el norte global. Si queremos lograr los objetivos del Acuerdo de París, de hacer que el flujo financiero sea consistente y que el aumento de la temperatura sea de 1,5 grados centígrados, tenemos que modernizar nuestra matriz energética. Y eso es lo que quería decir. Perdón si me expandí demasiado. Muchas gracias, Lía. Muchas gracias por esas, esos comentarios tan valiosos. Creo que mi colega Susi Nikema quiere hacer un comentario sobre esto, sobre la perspectiva más amplia y sobre esto y contarnos sobre su trabajo en el ISD. Gracias, Lucas, por darme la palabra. De hecho, yo voy a tener que ser breve por el tiempo, pero solamente quería destacar lo siguiente. Quería ver algunas preguntas o comentarios en el chat. Yo veo que a los países les preocupa mucho estos temas. El tema es cómo lidiar con la posibilidad de que surjan litigios. Y esto se tiene que tomar en cuenta en un contexto más amplio de las reformas, porque esto puede afectar el tipo de tratados y los sistemas de resolución de litigios entre inversores y estados pueden ser un problema. Entonces hay que atacar la fuente del problema. Hay que entenderlo para poder ver cómo se puede resolver, además de hacer cambios en las políticas, etcétera. Por supuesto, se tienen que hacer estos cambios a nivel nacional y regional, pero hay que ver cómo elaborar este tratado climático y cómo podemos modernizarlo. Tenemos que ver el hecho de que no se esté cuestionando este sistema de litigios internacionales, cómo esto puede ser negativo, no solamente para las medidas para el cambio climático, sino también con otros aspectos, por ejemplo, de derechos humanos o equidad, por ejemplo, discriminación. Por lo tanto, hay que abordar la fuente del problema, la raíz del problema. Bueno, habiendo terminado con esto, creo que podemos abrir la sala a preguntas y respuestas. Creo que nos queda tiempo como a 3 preguntas. Le doy la palabra ahora a Nikki. Yo sé que el chat está súper activo, pero bueno, hay que seleccionar 3. Nyaguti. Gracias, Lucas. Gracias, Susi, por los comentarios. Gracias a Greg por los comentarios y a Lía. Realmente es importante ver los riesgos que hay en los países. Susi, creo que has respondido muy bien a algunas de las preguntas. Voy a elegir 3. Uno de los participantes pregunta cuál es el efecto del principio de precaución y el artículo 19 del Tratado sobre la Carta de la Energía y cómo se pueden resolver las disputas conforme a este tratado. La segunda pregunta, si si se ha considerado resolverlo desde la perspectiva de la estabilidad internacional. Y quizás una última pregunta, una pregunta en francés. Quizás la pueda leer en inglés. Se han hecho grandes inversiones que tuvieron como consecuencia un enorme potencial de petróleo en la costa sureste de mi país.
que es un país petrolero y ya se les ha dado licencias, ¿qué nos recomiendas que hagamos? Muchas gracias, Nyaguti. Muy buenas preguntas y gracias a los miembros de la audiencia. Me gustaría empezar con la primera pregunta, que se relaciona con algo que ya mencionó Batiab, sobre el tema de los principios que afectan y que están relacionados con el Tratado sobre la Carta de la Energía. No sé si quieres responder tú. Sí, gracias por la pregunta. Muy buena, muy relevante también. Brevemente, hubo un informe reciente del Consejo del Cambio Climático, que es un grupo de abogados que intentan hacer investigación sobre la ley de inversión sobre cambio climático. Es un informe interesante y una de las conclusiones a la que llegan es que justamente el artículo 19 del Tratado sobre la Carta de la Energía nunca se ha evocado en estos litigios. Además, la conclusión en este informe es que no contiene ningún compromiso vinculante entre las partes. Entonces, si lo leen detalladamente, está enmarcado de tal manera que reconfirma el compromiso del Estado con los acuerdos internacionales. Aquí se indica que los países se han comprometido con ciertos tratados internacionales, sin embargo, no establece ninguna regla vinculante para los inversores. Yo dudo un poco que esta sea la forma en la que se tenga que avanzar definitivamente para tratar de influenciar a los tribunales. Y esto hacerlo para que tomen en cuenta cuestiones de cambio climático, pero quizás otros panelistas tengan un punto de vista más positivo. Sí, si algún otro panelista quisiera responder esta pregunta también, por favor, háganlo. Me gustaría añadir que hay otros tratados que tienen este tipo de excepciones medioambientales, pero se invocan muy pocas veces. En los casos que se aplicaron, de todos modos, los tribunales siguieron, los paneles de jueces siguieron considerando que se tenía que pagar el laudo arbitral. Y esto nos muestra que este tipo de modificación de la redacción y de tener cosas más precisas realmente es algo que quizás pueda ayudar con algunos tribunales, pero siguen tomando los tribunales decisiones sobre las bases de otros fundamentos. También estamos viendo que los países tienen ciertas dificultades. Por ejemplo, el que habla sobre las concesiones de petróleo ya abiertas, ya otorgadas. Pero si ustedes se salen del tratado de manera unilateral, en realidad puede tener efectos negativos y seguir con el problema por los próximos 10 o 20 años. Entonces nos volvemos a trabar en el tema de las soluciones y volvemos al tema que realmente necesitamos que los países del norte global se hagan responsables, que asuman parte de la responsabilidad que tienen en ayudar con el cambio climático y con las finanzas relacionadas con el clima. Además, en- no es que tengan que ir y decirles a los países qué tienen que hacer. Y no hay prueba tampoco de que, de que de cómo se puede realmente fomentar que se hagan más inversiones sobre energías limpias y renovables. Hay que decir, hay que tener mucho más cuidado, no ocasionar, no ser descuidados en esto. Tenemos el caso de España, que tiene programas de incentivos para el cambio en la matriz energética. Siguen habiendo ganancias, simplemente es que se está enfocando en otra cosa. Los países tienen que tener más flexibilidad para lidiar con la transición energética. No se puede
aplicar cosas, leyes o regulaciones o medidas rígidas. Bien, muchas gracias. Gracias por tus fantásticas respuestas. Ahora tenemos tiempo de responder a la segunda pregunta. No sé si vamos a poder responder a la tercera. Creo que es una muy buena pregunta sobre el impacto macroeconómico de los litigios entre inversores y estados. El tema es cómo ver cómo pueden impactar o afectar a la estabilidad global y cómo esto también puede tener sus consecuencias sobre la transición a energías limpias. No sé si algunos de ustedes tienen respuestas a estas preguntas. Quizás se tenga que investigar un poco más sobre esto. No sé si algunos de ustedes quisieran decir algo. Parece que a nadie se le ocurre ninguna idea. Entonces este sería otro desafío, o quizás otro tema para otro doctorado. Bueno, fue una conversación excelente. Veo que ya hemos llegado casi al final del tiempo que tenemos que utilizar hoy, entonces me gustaría invitarlos a tomarse el tiempo de llenar la planilla de evaluación que yo puse en el chat. Esto nos va a permitir mejorar la calidad de nuestros webinarios en el futuro. También quiero informarles a todos los participantes que hemos grabado este webinario en los 3 idiomas. Esto va a estar en nuestro sitio web. Y también vamos a compartir con ustedes las diapositivas de Greg y de Lía. Con eso, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por preparar este informe y por su colaboración haciéndolo. Gracias a los panelistas y a los ponentes por estas fantásticas charlas. Creo que esto es importante para poder tener para poder avanzar sobre esto. También quiero agradecerles a los intérpretes excelentes por la interpretación que han hecho sobre estas charlas, también al equipo que ha hecho que esto sea polibre, incluidas Susi, Sari, Nyaguti, David, Lisian y Satonia. Muchas gracias a todos y espero que tengan un fantástico día o noche.